Trump, tasas y terremoto cripto. El resultado, todo cambió para el 2026. Pero antes de continuar, nos tenemos que preguntar, ¿hasta dónde puede hundirse Wall Street cuando los aranceles se vuelven un virus global? ¿Powell cederá al filo de la recesión o defenderá la independencia de la Fed con uñas y dientes? Cuando el miedo se desborda, ¿quién se queda con la corona de refugio? ¿El oro de toda la vida o el Bitcoin que aún busca su narrativa propia? El pasado 1 de agosto pareció un déjà vu del Día de la Liberación. Lamentablemente regresaron los fantasmas, aunque para ser sincero, creo que nunca se fueron. Los aranceles globales de Trump dejaron el comercio mundial con la presión fiscal más alta de las últimas décadas. La Casa Blanca anunció una tasa base del 10% para amigos con superávit, o sea, sin nadie, y un mínimo del 15% para los amigos, o mejor dicho, mis peores nada, con perlas de un 50% a Brasil, 41% a Siria y un 39% a la muy neutral Suiza. El mercado reaccionó rápido y las bolsas cayeron. La de París 2.1%, la de Frankfurt 1.8% y hasta el Nasdaq 1.4%. Las farmacéuticas también recibieron su ataque con una carta que decía bajen precios en 60 días y su sangre también se pintó de rojo en el S&P 500. En commodities, el Brent se sumó y también se desinfló, cayó por debajo de los $71. ¿Por qué? Claro, si van a destrozar el comercio mundial con tarifa, eso va a disminuir el consumo y por ende nadie va a ir por un barril con un precio extra. Así que se tiene que ajustar a la nueva realidad. A nivel refugio, el oro se puso la capa de superhéroe y subió 2.3% en la semana. El metal precioso se alimenta del miedo como un Tamagotchi hambriento. Tarifas más inflación igual a más compras de lingote de oro. Eso quedó más que claro. El golpe arancelario tiene dos caras para Bitcoin. Por un lado, los mineros estadounidenses, esos que llenaron Texas con contenedores gigantes llenos de ventiladores, descubren que comprar un ASIC fabricado en Shenzhen ahora costará mínimo 15% extra. Hay menos margen, menos reinversión y quizás un goteo de hash rate hacia otros lugares con tarifa cero y energía un poco más barata. No sé, pensando aquí en frío, tal vez Paraguay o una montaña en el Cáucaso. Por otro lado, los inversionistas que ven la guerra comercial como un impuesto inflacionario encubierto corren a BTC buscando un activo que la Fed no pueda imprimir. Como podemos ver, hay diferentes motivaciones para ingresar o salir de BTC, dependiendo de lo que te favorezca o lo que te perjudique. La tensión se notó enseguida. En la noche del 31 de julio, Bitcoin pasó de 118.800 a 114.400. Luego rebotó levemente, pero sin embargo, el pasado sábado 2 de agosto amaneció sobre los $112.100. La caída dolió. Pero ojo, estamos hablando de un rebote del 7% de máximos históricos de 123K, alcanzado hace apenas 2 semanas. Nada que un verdadero veterano de Bitcoin haga asustar. La realidad es que durante un crédito invierno la masacre siempre suele ser mayor. Mientras eso pasaba, el Departamento de Estadísticas Laborales soltó una cifra que parecía sacada de un episodio de Replay. Solo se crearon 73.000 nuevos puestos en julio. Y la revisión de mayo y junio se llevaron por delante 258.000 empleos. Algo completamente surrealista que yo en mi vida había visto. La data de empleo está siendo manipulada para dar la sensación que la economía estaba fuerte. Resultado, el desempleo se ajustó un 4.2%, o sea, subió. Y el mercado está en este momento preguntándose si la recesión viene con moño de regalo. Trump, fiel a su estilo, dijo, esto no me gusta, lo cambio. Echó en tiempo récord a la comisionada Erika McEntaffer y en ese momento X y Truth Social explotaron. La acusó de hinchar los números para la campaña de Kamala Harris. El efecto, las bolsas cayeron, como pudimos notar, los inversionistas entraron en pánico. Todo ante la incertidumbre que representa estar hoy dentro del mercado con una data y un mercado que son vilmente manipulados. Todo esto presiona a la Fed. La economía se enfría, la inflación amenaza, sobre todo por los aranceles de Trump.
Pero este mismo grita también desde su oficina, bajen las tasas ya. De remate, Adriana Kogler, economista colombo-estadounidense especializada en mercados laborales, que hasta su renuncia del pasado 1 de agosto ocupó un escaño en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, la Fed. Fue la primera mujer hispana en la historia de esa institución y una de las voces más versadas en empleo dentro del Banco Central. Gracias a esa renuncia, deja un asiento libre que podría inclinar al fondo hacia el ala ultra dovish que tanto quiere Trump. Powell cada vez se está quedando más solo. Ciertamente, en este momento mantiene los tipos, pero el reloj electoral avanza y la paciencia política se agota. Piensen en una fecha y anótenla en este momento que lo vamos a explorar más adelante. Mayo 2026. Ahí se va a resolver todo. Y por eso les digo que tal vez todo se movió para el 2026. Ese fue el título de este video y de esta editorial. Porque ya, si viste mi editorial pasada, estaba comentando que empezaba a percibir que todo lo iban a mover para el año que viene, porque era año electoral. Y resulta que en mayo se vence el periodo del señor Powell. Y ya se escucha que Bessent podría ser su sustituto. Ese cambio en el paradigma, ese cambio en la dirección de la Fed, cambia absolutamente todo. Porque Trump va a tener el control del Banco Central. A diferencia de China, Xi Jinping sí controla el Banco Central chino y hace la política monetaria acorde a sus políticas. Trump hasta este momento no puede, pero después de mayo todo va a cambiar, absolutamente todo. Recuerda que los mercados se rigen por la liquidez. Y ahora te podrás empezar a preguntar, Nelson, ¿pero será que van a caer los mercados? Mira, yo sigo viendo entrar liquidez todos los días al mercado a niveles que nunca había visto. Eso puede sostener el mercado lo suficiente para que luego de mayo ahí sí se venga y abran todo el grifo e inunden todos los mercados de liquidez. Y podríamos ver crecimientos parabólicos tanto en Bitcoin y Ethereum como el resto de las algo. Por lo tanto, mi percepción es, lamentablemente, si esperábamos resultados esta semana o este año, no va a ser en el 2025. Lo más probable es que sea en el 2026, luego de mayo, lo más cercano al inicio de la campaña electoral de las elecciones de medio mandato. Sin embargo, lo vamos a desarrollar un poco más adelante. Mientras tanto, en el entorno cripto de Wall Street, el 31 de julio, los ETFs al contado de Bitcoin registraron su segunda mayor salida de la historia, 812 millones. Fidelity y Arca encabezaron la estampida. BlackRock sangró apenas con 2.6 millones. Eso es una gota para Larry Fink, pero señal de que ni el gigante es inmune a una salida. Y mientras BTC perdía flujo, los ETF de Ethereum quebraron la racha de 20 días de entradas con retiros que llegaron a superar los 150 millones. No es la muerte a la narrativa de Ethereum, ojo, pero sí un check engine que se encendió en el tablero. Paradójicamente, al mismo tiempo, las tesorerías corporativas están acumulando Ethereum al doble de la velocidad que Bitcoin, animadas por ese staking y por la ley Genius que acaba de pasar Trump para mimar a las stablecoins. El mercado cripto se mueve por capítulos, no por temporadas completas. Un día se deprime, al siguiente prepara una secuela. Porque si algo podía tensar más la cuerda era el post de Dmitry Medvedev, recordándole a Trump que Rusia no es ni Irán ni Israel y avisando que los ultimatos son un camino directo a la guerra. La respuesta del presidente de Estados Unidos fue mandar 2 submarinos nucleares a merodear en silencio, aunque ni tanto silencio porque igual lo anunció. Lo cual no es precisamente música de spa para los mercados. El BTC volvió a caer y coquetea con ese soporte de los 110.000 aproximadamente. Lo interesante es que una parte de las ventas vino de ballenas recién llegadas que tomaron ganancias suculentas sobre los $120.000. En CryptoQuant podemos ver un pico de 6.000 y 8.000 millones en ganancias realizadas en el mes de julio. Esas nuevas ballenas venden, pero la reacción es casi anecdótica. Si la comparamos con el pánico de otras épocas de 115.000 y 119.000 en cuestión de horas tras una descarga de 80.000 BTC por parte de un veterano de la época de Satoshi. Moraleja, el mercado está más profundo y mucho más maduro que hace años. Y la elasticidad de la demanda es claramente notable. Hay mucha demanda también.
están tomando ganancias, es normal. Eso siempre va a pasar. Y si tú no tomas ganancias, tienes que empezar a tomar. Pero los nuevos, que están con apetito de tener la mayor cantidad de Bitcoin posible, están comprando todo eso. BTC está cambiando de manos, y no precisamente de manos débiles a más fuertes, porque ya aquí vemos veteranos de la época de Satoshi que están tomando ganancias, con muchos años holdeando. Y bueno, vámonos con Bitcoin. Realmente no hay mucho que ver en este momento con Bitcoin. Estábamos formando un triángulo. Puede ser que se esté moviendo entre los 110K y los 115K aproximadamente, entre los que quieran seguir tomando ganancias por el miedo a lo que ocurre, y para los que más bien huyen de la inflación y empiezan a ver a Bitcoin aquí. Eso es lo que va a mantener tal vez a Bitcoin dentro de esta zona. ¿Es un SOS? Parece, ¿no? Si nosotros nos vemos a la gráfica, decíamos que este era un SOS y que habíamos roto el SOS y podríamos emprender, pero inmediatamente se activó la geopolítica para detener el crecimiento del mercado, porque no es el momento, no está dentro de su libertad.